El león se enfrenta a su peor pesadilla. El búfalo cafre. Esta vez la presa no huye, contraataca. ¿Logrará el león vencer o el búfalo cafre cambiará el rumbo de la batalla? La sabana, uno de los parajes naturales más bellos y desafiantes. Donde la vida y el peligro se suceden a diario. Donde los animales salvajes deben luchar no solo contra los depredadores, sino también contra la dureza de la naturaleza. En la sabana los leones confían en su astucia y velocidad, mientras que los búfalos en su fuerza y unidad. Un solo error podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La cacería ha comenzado. ¿Podrán los leones vencer a la manada de búfalos? Los leones cazan con un plan meticuloso. Nala lidera la manada con sus instintos agudizados por años de experiencia. Las leonas se mueven en silencio, dispersándose sobre la hierba. Su objetivo es claro: aislar al búfalo más débil y atacar en conjunto. Cada movimiento es medido, cada paso cronometrado con precisión. Sus músculos se tensan bajo su pelaje dorado, diseñados para la fuerza y el control. Sin embargo, esta cacería dista mucho de ser segura. El joven búfalo, aunque más pequeño, y su manada están lo suficientemente cerca como para protegerlos. Un solo error podría convertir a los cazadores en presa. La tensión se palpa en el aire cuando Nala da la señal de aproximación. Los leones se acercan tranquilos, firmes y peligrosamente eficientes. En la sabana, la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de una sincronización perfecta. El ternero gritó de pánico, atrayendo la atención de la manada. Tiden, el macho alfa, cargó junto con el resto.
Los toros más viejos formaron una barrera protectora alrededor del ternero con los cuernos apuntando hacia afuera furiosos. Cada ojo estaba alerta y listo para responder a cualquier amenaza. La tierra tembló bajo los pesados pasos. Nala se detuvo con la mirada fija esperando una oportunidad, pero la coordinación de la manada dificultó el ataque. La fuerza colectiva de los búfalos mantuvo al ternero a salvo, convirtiendo el encuentro en un momento de gran tensión. El macho dominante, a menudo el más grande, con casi 900 kilos, se mantiene firme al frente. Sus cuernos y su peso pueden asestar golpes lo suficientemente fuertes como para herir a un león. La defensa colectiva de estos animales salvajes es precisa. Se rodean, se empujan y se protegen mutuamente al unísono. Esta estrategia minimiza el riesgo para cada individuo y maximiza la supervivencia de la manada. Incluso los cazadores más hábiles deben replantearse su estrategia ante una resistencia tan organizada. El trabajo en equipo de los búfalos demuestra que la supervivencia rara vez es un esfuerzo individual. Y el equilibrio de poder en la pradera puede cambiar en un instante. La lucha aún no había terminado. Los leones decidieron atacar de nuevo. Esta vez eligieron a otro cachorro más débil, más fácil de atacar. Nala tomó la delantera apuntando al cuello del ternero, mientras las otras dos leonas lo sujetaban por las patas traseras intentando derribarlo. El ternero forcejeaba su pequeño cuerpo, retorciéndose bajo su agarre. La madre, al no encontrar a su cachorro, miró a su alrededor. Vio que los leones atacaban a los terneros y salió corriendo de la manada, golpeando a Nala con gran fuerza.
Nala tropezó, se lastimó una pata y soltó al ternero. Al oír el ruido, Titán lideró a la manada en un contraataque, cargando directamente contra los leones. La tierra tembló bajo su peso y el empuje coordinado obligó a los cazadores a retroceder. Incluso los leones más experimentados vacilaron calculando su próximo movimiento. Cada segundo cuenta y un paso en falso puede cambiarlo todo. El trabajo en equipo de la manada demuestra cómo incluso los miembros más pequeños pueden sobrevivir cuando están protegidos por la unidad. La caza del búfalo cafre es una de las tareas más peligrosas para los leones. La tasa de éxito es baja de entre el 20 y el 30%. Incluso los cazadores experimentados se enfrentan a graves riesgos. Un solo error o una lesión puede dejar a un león incapacitado para cazar durante semanas, poniendo en peligro su supervivencia. En el fragor de la persecución, tanto leones como búfalos muestran sus instintos más agudos. Nala, a pesar de su lesión en la pata, sigue liderando la manada con cautela. Las demás leonas ajustan sus posiciones cubriendo su flanco y ayudando a mantener el ritmo de la cacería. Se mueven con mayor cuidado, coordinando cada paso para evitar mayores riesgos. Incluso con su lesión, la experiencia de Nala guía al grupo y la manada se adapta rápidamente, manteniéndose enfocada en la presa. Los búfalos se reagrupan, la cría a salvo en el centro, y Titán se mantiene firme, guiando a la manada a través de la pradera. En esta batalla no hay un vencedor absoluto. Titán y la manada continúan fortaleciendo su unidad para afrontar futuras amenazas.
Cada encuentro enseña una lección. El fracaso revela los límites y la supervivencia depende de la estrategia y la cautela. En la sabana, los leones y los búfalos cafre son pilares fundamentales del ecosistema. Los animales salvajes sanos sirven de alimento a los depredadores, mientras que los leones ayudan a controlar la población de búfalos, manteniendo el equilibrio y protegiendo la biodiversidad. Cada día trae nuevos desafíos y ambos bandos deben adaptarse para sobrevivir. Las praderas son un aula constante donde cada acción tiene consecuencias. Cada resultado moldea el futuro de la vida en la sabana. Cada especie depredadora o presa desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del ecosistema de la sabana. Pero este equilibrio se enfrenta a nuevas amenazas: la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el cambio climático. Proteger a los leones y los búfalos no se trata solo de salvar especies individuales, sino de preservar todo el ecosistema, la base de la vida en la Tierra. Al caer la noche, la historia de los animales salvajes continúa. Pero el futuro depende de nuestras acciones. Cada día en la sabana es una historia de supervivencia. Leones y búfalos cazadores y presas escriben la epopeya de la naturaleza. Una historia que tenemos la responsabilidad de salvaguardar para las futuras generaciones. Suscríbete a nuestro canal para ver más animales salvajes y sus luchas en el corazón de la sabana. Y únete a nosotros para apoyar los esfuerzos de conservación.